Nos encontramos en el séptimo domingo del tiempo ordinario, en el ciclo C. El Evangelio de este domingo resulta difícil de poner en práctica, pero Jesús nos da una clave para ello. No es un Evangelio para todos, solo para los que lo escuchan. Por eso dice Jesús, a los que me escucháis os digo. Quiere decir que Jesús no se dirige a los que oyen pero no retienen. Jesús no se dirige a los que oyen pero rechazan el mensaje por ser imposible de llevar a la práctica. Este Evangelio es para los que escuchan, para aquellos que aceptan el mensaje, que se fían de la persona que lo dice, que creen. Por eso, con relación a este Evangelio, que nos llama al perdón, que nos llama a el amor al enemigo, podemos decir que hoy hay muchos niños y jóvenes que crecen rodeados de exigencias, de gritos, de violencia. Hogares desestructurados donde el amor y el perdón no es algo habitual. Y esta realidad contrasta con el Evangelio que acabamos de escuchar. Porque si tú no has vivido en un entorno de amor, en un contexto de perdón, cuando tu infancia se ha desarrollado en un ambiente difícil, será muy difícil luego, en la madurez, vivir el perdón como un valor esencial. A nivel personal, os tengo que decir que cuando leo este Evangelio, descubro que no soy capaz de vivirlo, que realmente me siento lejos de él, porque ¿quién es capaz de amar realmente a sus enemigos? ¿Quién puede hacer el bien a aquellos que te están odiando? ¿Cómo es posible bendecir a los que te maldicen? ¿Quién puede rezar por los que te están ofendiendo e insultando? ¿Quién, hermanos? En realidad nadie es capaz de hacer esto. Nadie. Excepto quien tiene a Dios en su interior. Porque cuando Dios está dentro de ti, todo es diferente. Puedes hacerlo porque Dios está en ti. Escuchad. Cuando te das cuenta que estás lejos de Dios, cuando descubres que te aburres con Dios, que solo te acuerdas de Dios cuando te interesa, cuando sientes a Dios que lo tienes olvidado, que incluso Dios se convierte en un enemigo tuyo. Pero fíjate, a pesar de eso, descubres cómo Dios sigue a tu lado, cómo Dios te cuida, cómo ese Dios al que tú ignoras te besa, te abraza, está pendiente de ti. Cuando descubres este amor incondicional de Dios, es cuando puedes empezar realmente a sentirte libre para poder dar la vida y amar incluso a tus enemigos.
porque siendo enemigo de Dios, Él no te abandona. Cuando eres infiel a Dios, Él es fiel a ti. Uno siempre es interesado con Dios, pero Él jamás es interesado hacia ti. Tú pasas de Dios constantemente, pero tú sabes perfectamente que Dios no pasa de ti. Por una razón, porque Él hace lo imposible para demostrarte que te ama. De ahí que los únicos que pueden cumplir este evangelio y amar a sus enemigos son aquellos que pueden abrir su pecho y dejar que Dios tome posesión de él. Sí, hermanos, deja que Dios entre dentro de ti. Deja que Dios tome cuerpo en ti. Y recuerda algo. Cuando oigas hablar del perdón, tened siempre en cuenta que no es solo cuestión de que Dios quite la pena de ese delito. No es solo eso. Por ejemplo, pensad en un momento en un terrorista que ha sido condenado 50 años de cárcel. A este terrorista le viene una amnistía y queda libre y hasta le hacen un homenaje. Pero realmente ha cambiado su corazón. Si no ha cambiado su corazón, lo que ha recibido ha sido una amnistía que le quita los años de cárcel. Pero no es eso el perdón. Porque para recibir el perdón se requiere que la persona pida perdón, reconozca su error y esté arrepentida de haberlo hecho. De lo contrario, el perdón no desciende sobre la persona. De ahí que el perdón no sea solo levantar una pena que haya impuesto Dios. No, hermanos, no es así. Porque Dios no impone penas. No hay pena por parte de Dios. Cuando tú rompes la relación con Dios, cuando tú te retiras de Dios, no es que Dios te castigue, no es que Dios te ponga una, una pena que tienes que cumplir, no. Cuando tú te separas paulatinamente de Dios, entras en una autodestrucción progresiva de ti mismo. Porque se puede amnistiar a un criminal, claro que sí, pero no dejará de ser un criminal hasta que reconozca su pecado, hasta que se arrepienta. Y Dios se acercará a él, lo abrazará, lo besará y lo perdonará. Por eso, queridos hermanos, nuestro perdón, el que Dios nos concede, está fundado en esto, en que tenemos el amor de Dios dentro de nosotros.
De ahí que cuando ese amor está dentro de ti, somos capaces de ser misericordiosos con los demás. Cuando ese amor está en nuestro interior, somos capaces de comprender al otro, de escuchar al otro, de compartir el sufrimiento del otro, de perdonarlo. Cuando Dios forma parte de tu vida, estamos dispuestos a bajarnos porque hemos sido perdonados y hemos sido recreados. Cuando Dios nos perdona, Dios hace de nosotros una criatura nueva. Y descubrimos algo importante. Y es que cuando te sientes perdonado, te sientes amado, te sientes reconstruido y descubres que puedes hacer grandes cosas, sí, hermanos, grandes cosas. Puedes hacer un viaje a Marte, ¿por qué no? Puedes descubrir el último virus del planeta. Puedes escribir más que la suma teológica. Todo es posible, hermanos, cuando te sientes amado y perdonado por Dios. Muchas cosas, hermanos, muchas cosas hermosas podemos llegar a hacer cuando Dios forma parte de nosotros. De ahí que poder perdonar es una gracia de Dios, una gracia inmensa que solamente la puedes llegar a realizar cuando tú has sido perdonado, cuando tú te has sentido perdonado por Dios, a pesar de haber sido infiel. Claro, poder perdonar te da un poder inmenso frente a los demás. Porque el perdón es de Dios. Y cuando tú puedes perdonar a alguien es porque Dios está en ti. Hermanos míos, acoge este amor de Dios hoy para que podamos entrar en esta dinámica de amor y de perdón de Dios. Porque igual que Dios entra en ti, igual que Dios te ama, igual que Dios te perdona, da igual lo que hayas hecho, siempre te va a perdonar. Eso mismo es lo que Él quiere hacer a través tuya. Cuando somos capaces de ejercer el perdón, hacemos cosas que hace Dios. Esto es imposible cuando Dios se ha hecho, esto solo es posible, perdón, cuando Dios se ha hecho carne en ti. Y hoy nuestra sociedad tiene mucha necesidad de perdón. Sí, hermanos, de perdón. Las guerras, las disputas, las peleas, las enemistades, esa realidad violenta que vemos en los hogares, en las familias, hijos enfadados con sus padres, padres que no se hablan con los hijos, familias divididas, incapaces de perdonar. Esta guerra que tenemos ahí entre Rusia y Ucrania, que nos afecta a todos, es una guerra que reclama perdón, perdón. Perdonémonos unos a otros. Construyamos juntos un proyecto de sociedad.
Si hubiera perdón, hermanos, Dios estaría en medio de nosotros. Tanta violencia, tanta guerra que nos rodea, es porque en realidad hemos apartado a Dios de nuestra sociedad, de nuestra vida diaria, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nosotros mismos. No digamos que este Evangelio es imposible de cumplir. Comencemos a pedirle al Señor que nos dé el don y la gracia de entrar en Él, para que, aunque para nosotros suponga algo difícil, sabemos que con Él es posible. Que el Señor nos dé el don de amar y de perdonar, el don de construir juntos ese mundo nuevo y ese reino de Dios con el que Él sueña. Amén.